Los grandes nos podemos sentar, ponernos cómodos. Y el domingo pasado, ¿de qué habíamos hablado? ¿Había alguno que me refresque? De la fornicación, dicen acá. Pero, ¿cuál fue el tema principal? El homicidio y el adulterio. Bien. Bueno, hoy vamos a ir en Mateo 5. Mateo 5. Viene un tema muy pegado a lo que es el adulterio, que es el divorcio. Así que vamos a ir aprendiendo de la Biblia. Mateo 5, versículo 31. Uno dice, pero por ahí capaz que aprendo del adulterio, aprendo del homicidio, aprendimos de... Hoy vamos a aprender del divorcio. ¿Para qué me sirve? Van a decir. Todo sirve para saber cómo actuar bajo la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios, todas las cosas salen bien. Por solamente ajustarse a la voluntad de Dios. Sin hacer nada raro. Sin tener que hacer nada extra. Solamente con alinear nuestra vida en la voluntad de Dios, eso hace que las cosas, que la atmósfera nuestra espiritual, se mueva de una manera que se mueva a favor nuestro. Se mueve a favor nuestro porque solamente nos ajustamos a la voluntad de Dios y Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que vivamos bien, Dios quiere que disfrutemos aún esta vida antes de la vida eterna. ¿Bien? Así que todo sirve para aprender. Así que vamos a hablar del divorcio. Vamos a hablar un poco del divorcio. ¿Alguna vez escucharon prédicas sobre el divorcio? Sí, dice acá Luis. Yo no escuché. Me parecía raro decir, voy a predicar sobre el divorcio. ¿Hay que divorciarse? No. ¿Qué dice Jesús y el divorcio? 5:31. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Qué quiere decir todo esto? A ver. También fue dicho. Cuando dice también fue dicho, ¿qué es lo que está diciendo? Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Se está refiriendo a un texto del Antiguo Testamento. ¿Quieren que veamos cuál? Veamos Deuteronomio 24. Nunca pierda el Mateo, ¿no? Vamos a ver Deuteronomio 24:1. Ahí tenemos la ley a la cual se está refiriendo Jesús. Cuando Jesús dice también fue dicho, está hablando de este texto que es el que vamos a leer. Deuteronomio 24:1 al 4. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bien. Parece un trabalengua, pero no es un trabalengua, es fácil, es muy simple. ¿Qué dice la palabra? Dice que cualquiera que se casare con una mujer y encuentra algo indecente, ya vamos a profundizar sobre el indecente, y encuentre algo indecente, ¿no es cierto? ¿Qué dice la palabra? Que le puede dar carta de divorcio, le puede repudiar, o sea, que se vaya
te doy carta de divorcio. ¿Para qué la carta de divorcio? Para que obtenga la libertad conyugal y pueda casarse nuevamente. Porque si esa mujer no se casa, si esa mujer está con otra persona sin haber tenido la libertad conyugal, que es haber tenido el divorcio, va a adulterar y va a hacer que lo adulteren a él también. ¿Bien? Pero aclara algo más, que si esa persona que uno le dio carta de divorcio, la otra pareja también le da carta de divorcio o muere, no puede volver con la primer nupcia. No puede volver ya al mismo marido que tuvo al principio, porque eso es abominación para Dios. O sea, si alguien le dio carta de divorcio a uno, ya está, chao, quedó para toda la vida. ¿Bien? ¿Está entendido ahí? Bien, el tema es que los hebreos tomaron esa palabra indecente, o sea, la justificación de por qué podían divorciarse, la tomaron muy liviana a ese texto. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron y cualquier cosa ya era indecente. Al punto tal de que hasta un plato de comida mal servido, o encontrar una mujer que le gustara más que la que tenía, ya ellos tomaban como que era algo indecente, entonces estaban como permitido tomar carta de divorcio y darle una carta de divorcio a la mujer repudiada, a la mujer que ya no querían. Entonces como que era un poco a los tiempos actuales, que podemos ver, ni siquiera nos vamos a ir a Hollywood, nos vamos a ver nomás en la televisión hoy por hoy. Uno se casa con uno, ahí nomás se separan, se casa con otro, y bueno, y se van casando. Entonces le llegaron a tomar tan liviana la palabra, que dijeron, bueno, nos justificamos divorciándonos o repudiando a la mujer a través de la palabra que dice acá, que dice que si no agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le puedo escribir divorcio. ¿Bien? Sobre esa ley Jesús está hablando. Sobre esa ley está Jesús hablando. Entonces, Jesús cuando habla en el Sermón del Monte, dice, ustedes oyeron que fue dicho esto. Esto es lo que hablamos recién. ¿Bien? Entonces Jesús le dice, bueno, ustedes oyeron ese. Volvamos a Mateo 5. Volvamos a Mateo 5, 31, porque ahora lo vamos a entender mejor. Dice, cualquiera que repudie, dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y acá hace la aclaración de Jesús, siempre elevando los estándares y dando una verdadera interpretación de la palabra de Dios. Dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer, y hay una frase entre dos comas, o sea, es una aclaración, es como si fuera un paréntesis. ¿Vieron que ponemos un paréntesis? Las dos comas reemplazan al paréntesis. Dice, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. A ver, ¿Jesús está aprobando el divorcio? De ninguna manera aprueba el divorcio. Ni aún aprueba por el adulterio, por el engaño. Solamente está diciendo que cuando hubo un adulterio, hubo una fornicación, ya se separaron. Ya no pueden hacer más nada. Ya hubo un corte, ya hubo un divorcio. No escrito, no hecho a mano. Por eso dice Jesús, bueno, si ya están separados, lo que unió Dios, ya lo separaste, dale carta de divorcio para que por lo menos deje de adulterar. Entonces, no es que está permitido el divorcio. Jesús en ninguna manera, porque algunos piensan que Jesús permite el divorcio si es por causa de fornicación. Entonces, ¿qué hago? No la quiero más a mi mujer, entonces, bueno, lo vamos a hacer al revés. Hagamos de cuenta que soy mujer, porque por ahí es más fácil esto. Si yo soy mujer y tengo un marido y ya no lo quiero más a mi marido, entonces voy a hacer una cosa, para no irme de la Biblia,
le voy a llamar a alguna mujer que quiera acostarse con él para que él pise el palito y ya está. Entonces yo lo estoy poniendo, me estoy metiendo en un juego totalmente diabólico, porque ni siquiera eso viene de Dios. Porque si la persona tiene el corazón corrompido, que lo haga porque está corrompido la persona. No porque uno lo está haciendo corromper para ser un legalista y para decirme, yo me curo en la palabra. ¿Bien? Entonces, veamos Mateo, estamos en Mateo. Mateo 19. Vamos a explicar un poquito más esto de que Jesús no solamente que no es que lo aprueba, sino que ya está diciendo, cuando ya hubo una fornicación, ya se separaron, ya se divorciaron. Dice Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos, o sea, vinieron a Jesús los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Causa? Bien, gracias por la corrección. Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Bien? Estamos diciendo lo mismo que dijimos recién, en otro contexto en el cual a Jesús le vienen a tentar, a ver, siempre le querían preguntar sobre algunas cosas para ver si él decía algo contrario a lo que decía la ley mosaica, a lo que decía Moisés. Entonces le van y le preguntan esto. Le preguntan esto, ¿se puede repudiar a una mujer por cualquier cosa? Entonces Jesús, ¿con qué lo corta? Lo corta diciendo, el que lo hizo al principio, o sea, Dios, lo hizo varón y hembra, ¿para qué? Para que al unirse ya no sean más dos, sino una sola carne. Y lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Entonces, está aclarando más que cuando uno se une con alguien, está siendo uno. ¿Cómo alguien siendo uno con una persona puede unirse a otro? Tuvo que dejar ser uno con el que estuvo antes. Porque si no, no puede ser uno. Si no van a ser uno, va a haber una comunión muy grande, se ve. Después le preguntan, entonces, ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué Moisés permitió eso? Entonces Jesús dice, la traducción no es permitir, no permitió Moisés, sino que quedó en tolerancia solamente. Tolerar por la dureza del corazón que ellos tenían, que decir, en vez de estar usando una mujer y después dejarla para que esa mujer quede adúltera para siempre, entonces, bueno, le podés dar carta de divorcio. Bájale un poquito la ganancia. Podés darle carta de divorcio para que la mujer quede libre conyugalmente. Porque antes se ve que se divorciaban por cualquier cosa y Jesús aclara que solamente la fornicación es lo que hace que una persona al unirse ya con otra se separó de la anterior. ¿Está claro o más o menos? ¿Sí? Bien. Marcos 10:7 y 8.
me gusta más este texto en Marcos, porque dice prácticamente lo mismo, pero lo dice de una manera más linda. Marcos 10, 7 y 8. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino ¿cuántos? Uno. Por tanto, lo que Dios junto, no lo separa el hombre. O sea, en la relación sexual, las personas se hacen uno. Entonces, cuando uno se une, hablamos, ¿se acuerdan el domingo pasado? ¿Cuándo es la consumación del matrimonio? En la relación sexual. Entonces, cuando hay una relación sexual, se consuma un matrimonio. Por más que el cura o el pastor te tire el agua bendita y te bendigan o no te bendigan, te uniste a una persona y te hiciste uno con esa persona. ¿Bien? Entonces, ¿por qué toda esta ensalada? ¿Por qué toda esta ensalada? Porque cuando se unen las personas y ya son uno, se unen en cuerpo, en alma y en espíritu. Y se quedan como ligadas las almas. Se quedan apegadas las almas. ¿Bien? Quedan hecho uno solo. Aunque ya no estén en el acto sexual. Después del acto sexual cada uno va a trabajar para un lado, el otro se queda en la casa, pero siguen siendo uno. Entonces, ¿cómo se puede unir con otra persona si ya está unido antes a otra persona? Veamos en Génesis 34. No, primero vamos a ver Génesis 3:16. Génesis 3:16. A la mujer dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos. Y después dice, ¿y tu deseo será para quién? ¿Y él qué hará? Y él se enseñoreará de ti. Dios nos programó de esa manera. Dios nos programó de una manera en que en la relación sexual hay una transmisión única en la cual la mujer queda en el deseo hacia el hombre y el hombre se puede llegar a enseñorear de la mujer. Entonces ahí ustedes van a encontrar una explicación, por ejemplo, de mujeres que son totalmente maltratadas, que son golpeadas, que son lastimadas y no lo pueden dejar al hombre. Y no lo pueden dejar al hombre. ¿Por qué no lo pueden dejar? Porque quedó ligada su alma con la otra persona. Y quedan ligadas de tal manera que no lo pueden dejar. Y por eso ocurre eso que no se pueden desprender. Y obviamente que después hay que hacer una sanidad totalmente de parte de Dios para poder restaurar esa alma. Por eso el dolor que existe en el divorcio, por eso el sufrimiento que existe en una separación. ¿Por qué? Porque las almas, los espíritus y los cuerpos estaban unidos, eran uno, y de repente se separaron. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo más preciso en Génesis, ahora sí, en Génesis 34, 2, 3. Aún hay una explicación científica en esto. En la relación sexual se agregan hormonas y esas hormonas se transmiten entre el hombre y la mujer y hacen ese apego físico entre las personas. Por eso una persona que capaz que tuvo una relación sexual con alguien y de repente pasó por la calle, por ahí, y hacía muchos años que no la veía, le llamó la atención. ¿Por qué te llamó la atención? Porque hay un apego todavía
de tu alma con esa persona. Y no fue una persona más que pasó. Porque todavía esto ni siquiera lo podemos entender, ni lo podemos discernir conscientemente, sino que es totalmente fuera ya de nuestra conciencia, porque quedó una parte de nosotros en la otra persona. ¿Bien? Dice Génesis 34, 2, dice, y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. A ver, ¿quién eran todos estos? Dina era la mujer de Lea. Estaba, creo que, limpiando algo por ahí. ¿Ah? Por eso, hija de Lea. No, Dina era hija de Lea. Y estaba por ahí limpiando y pasó un príncipe y la vio y le gustó. ¿Y qué fue y qué es lo que hizo? Dice que fue, la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Es muy probable que pudo haber sido aún hasta una violación. No aclara acá que hubo amor ni hubo nada raro, sino que solamente la vio, era príncipe, así que los príncipes, los reyes, tenían ese poder de señalar la mujer y se la tenían que traer. Y la mujer tenía que someterse a esas autoridades y no podían resistir, ¿no es cierto? No podían hacer resistencia. Pero sin embargo, dice que su alma, pero su alma se apegó a Dina, o sea, el príncipe Siquem, hijo de Siquem, el príncipe Siquem, hijo de Hamor, dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y cuando vemos en el versículo 8, para no hacer tanto hincapié sobre ese texto, solamente un par de versículos, dice que y Hamor, o sea, el padre de Siquem, el padre del príncipe, habló ¿con quién? Con los padres de Dina. ¿Y qué le dijo? El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. ¿Cómo que se apegó? ¿Con una sola vez? Son 5 versículos de diferencia. Con una sola vez, ya su alma quedó apegada, ligada, quedó unidas, porque se hicieron una sola carne. Al hacerse uno, ya quedaron pegados. Y por eso, por más que haya sido aún hasta una violación, o no lo podemos llegar a saber, no tenemos, lo podemos llegar a suponer, no saber, estuvieron unidos. Y le pedía los padres, como los padres arreglaban los dotes, le pedían los padres de uno al otro que por favor le dieran por mujer a esa chica, porque su hijo estaba apegada, su alma, ¿no? Bien, ¿entienden por qué Dios? No es que un capricho de Dios de que no tengamos relaciones sexuales con cualquiera, sino que solamente tengamos relación sexual con nuestro cónyuge. Porque eso nos sana a nosotros, nos cuida a nosotros, no es un capricho de Dios. Dios nos hizo para que tanto el hombre como la mujer lleguen virgen y se casen y sean para toda la vida. Lo que pasa es que la dureza de nuestros corazones, el pecado que reina en la tierra, hace que eso sea lo menos probable. Hace que hoy por hoy, personas que se casen, antes por lo menos no se casaban de en blanco si eran vírgenes, pero hoy todo el mundo se casa de blanco. Pero al margen si se casa de blanco o no de blanco, lo importante es que hoy prácticamente de todos los matrimonios que se casan, casi ninguno se casa conforme a la voluntad de Dios. ¿Y quién gana? ¿Gana Dios por decir, ay, vieron que tenían razón? No. Perdemos nosotros porque nos hemos contaminado antes de poder llegar al matrimonio.
y ser uno con una sola persona para siempre, para toda la vida. ¿Bien? Veamos 1 Corintios 6, más textos. Primera de Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas todas, mas no todas convienen. O sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El 13. La vianda para el vientre y el vientre para la vianda, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. A ver, digamos el sinónimo de fornicación. ¿Cuál era el sinónimo de fornicación? Cualquier relación sexual fuera del matrimonio. ¿Bien? Entonces, cualquier relación sexual fuera del matrimonio, o sea, antes de que me case también es fornicación. Y cualquier relación sexual que no está conforme al matrimonio es fornicación. Entonces dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. ¿Y el Señor para quién? Para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Cada cuerpo de nosotros es miembro de Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo, dice. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Ven que por más que uno diga, no, bueno, las famosas, ¿cómo es? Una cañita, dice, tiene una cañita por ahí. Un desliz, una patinada. Aún porque sea con una prostituta, ¿no te hiciste uno con ella? Te hiciste uno con ella también. Lo mismo. Dice, ¿o no sabés que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es impresionante esto, el que sigue en el 18, porque sobre todo pecado dice que tenemos que ¿qué? Que resistir, que poner el escudo, que todas las cosas que podemos luchar ante los pecados. Pero sin embargo, hay un pecado que no se puede pelear. Miren lo que dice el 18. Huid de la fornicación. Huid. Se ve que humanamente no se lo puede pelear a ese pecado. Entonces mejor usar el término de que soldado que huye sirve para otra guerra, ¿no? Entonces, ante la presencia de una situación en la cual puedo llegar a terminar en fornicación, ¿qué dice la palabra? Huí, corre, dispara para el otro lado, porque no vas a poder ganarle. No vas a poder ganarle, porque tal vez la carne es mucho más fuerte en esa parte, o el no sé qué, que no está explicado en la Biblia, te hace que lo más probable es que termine fornicando. Entonces, por eso lo que dice acá el apóstol Pablo le dice, huid de la fornicación. Y aclara por qué. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, cualquier pecado que cometamos está fuera del cuerpo. ¿Puedo robar? Está fuera del cuerpo. ¿Puedo mentir? Está fuera del cuerpo. Voy y qué sé yo, a ver, hablo mal, murmuro, hago lo que sea, eso está fuera del cuerpo. Pero la fornicación, no solamente que me aleje de Dios de los otros pecados, sino que me contamina a mí por dentro, contamina mi ser. Entonces por eso es que el apóstol Pablo hace referencia a que huyamos de la fornicación, porque cualquier otro pecado es fuera del cuerpo, pero la fornicación
pecamos aún, no solamente contra Dios, sino contra nosotros mismos. Nos dañamos nosotros mismos. ¿Bien? ¿Por dónde vamos? El 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? El cuerpo es sagrado. El cuerpo nuestro es sagrado. Por eso es que no solamente lo tenemos que cuidar de la fornicación, sino lo tenemos que cuidar en todos los aspectos. En la salud. No podemos estar metiéndonos cosas tóxicas a nuestro cuerpo, porque si no estamos dañando el templo del Espíritu Santo. Cualquier cosa que hagamos en contra de nuestro cuerpo, estamos pecando contra Dios. Y nosotros tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo mora en el corazón de cada uno de nosotros. Mora dentro de nuestro cuerpo. El 20. Dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuidando nuestro cuerpo, estamos glorificando a Dios. Huyendo de la fornicación, no buscando la fornicación, estamos glorificando a Dios. ¿Bien? Después capítulo 7, versículo 1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, está bien clarito que a partir del momento que uno se hace uno con su pareja, es uno con la pareja y ya no depende de uno, sino que ya depende del otro. Pero acuérdense que acá está hablando, hay que ponerse en el contexto. El contexto es que dice, solamente se puede negar el mutuo consentimiento, a no ser por causa de ¿qué? De ayuno y oración. Si uno decide estar en ayuno y oración, dice, bueno, nos vamos a tomar este día para hacer ayuno y oración y no vamos a tener relaciones. ¿Qué está queriendo decir eso? Que son dos personas que están sometidas totalmente a Dios. Son dos personas que están sometidas totalmente a Dios. Y eso es para tenerlo en cuenta. Porque una persona, ¿puede existir violación aún en un matrimonio? ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí puede existir violación dentro de un matrimonio. Supuestamente en un matrimonio que los dos están sometidos a Dios, eso nunca va a existir. Por eso el contexto es dentro de las personas que están totalmente sometidas a Dios. Si no hay un sometimiento a Dios, ¿cómo una mujer se va a estar dejando violar por el marido? Porque la relación sexual tiene que ser una consecuencia del amor de las personas. Tiene que ser una consecuencia, no la causa. Hoy por hoy estamos viendo que la relación sexual es causa para después hacer algo, para después ver si probamos y andamos bien o no. Pero la relación sexual en realidad es una consecuencia del fruto del amor que dos personas tienen por amarse, por convivir y por estar bien delante de Dios. ¿Bien? ¿Seguimos? ¿O hay alguna duda? Seguimos. 1 Corintios 7, 8. Primero Corintios 7, 8. ¿Lo tienen? Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. ¿Cómo era Pablo? Soltero, viudo, todo. Lo más probable es que pudo haber sido viudo, porque si pertenecía al Sanedrín, tiene que haber sido que ha estado casado.
Entonces, lo más probable es que era viudo. Pero él dice, digo pues, a los solteros y a la viuda, qué bueno le fuera quedarse como yo, o sea, solos. Pero si no tienen don de continencia, acá aclara, ¿no? No cualquiera puede quedarse solo. Dice, porque si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Es mejor estar casado bien bajo la voluntad de Dios, porque si andas fornicando, te estás quemando, o sea, te estás yendo directamente al infierno. Eso es lo que dice la palabra. Dice el 10, pero los que están unidos en matrimonio, ¿qué dice? Mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, dice. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces, ¿qué dice acá? Si hay un yugo desigual, porque conociste a Cristo después de haberte casado, la palabra te dice que no te separes. No te separes, seguí con tu marido, seguí con tu mujer. Mientras que haya paz, mientras que no haya violencia, mientras que no corra en peligro tu vida, seguí. Porque quién sabe si uno no lo está santificando a su pareja. ¿A qué se refiere santificar? ¿Que la va a hacer salva? No, solamente que está trayendo luz y que tal vez algún día esa persona pueda convertirse. Pero si yo dejo de darle luz, ¿quién le va a dar luz a esa persona? ¿Bien? Estamos entonces con el divorcio. Seguimos entonces con Mateo 5. ¿Ah? Mateo 5, 33. Habla sobre Jesús y los juramentos. Dice Jesús y los juramentos. Bien. Versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, dice, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué pasó acá? Resulta que los judíos, el pueblo hebreo, se había ido, como en todas las ocasiones, se habían ido sobre la palabra y se hicieron aún hasta queriendo hacerse legalista, ellos mismos corrompían la palabra. Entonces, ¿qué decían? Ellos decían que si yo decía algo, pero que yo no jurara, era como que era permitido mentir. ¿Vieron cuando como éramos chicos, que decían, ¿quién se comió el alfajor? Entonces cruzamos el dedo, lo poníamos atrás y decíamos, yo no fui.
y con eso yo salvaba mi mentira. ¿O no lo ha hecho nadie ese? Entonces uno así salvaba la mentira, por decirlo. Bueno, el pueblo hebreo había llegado hasta ese punto. Si bien parece una cosa de niños, habían llegado hasta ese punto. Que ellos podían decir cualquier cosa. Total, si no dijeron que lo juraban por Dios, o por Jerusalén, o por cualquier cosa sagrada de Dios, entonces se podía mentir. Y la verdad es que Dios en ningún lado permite la mentira, sino que todo lo contrario, le aborrece la mentira, y la mentira, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Bien, veamos qué dice Santiago 5:12. Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, dice, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Ven acá Santiago, también hace esta aclaración de que nosotros tenemos que ser hombres íntegros y hombres de palabra. Que si realmente decimos algo, que no hace falta jurar, sino lo que hace falta es cumplirlo. Si yo digo, voy a hacer tal cosa, la tenés que hacer. Y si uno se compromete a cierta otra cosa, lo tiene que hacer, porque si no lo hace, está corrompiendo su propia integridad. Él está fallando a Dios porque no está haciendo tu sí, sí y tu no, no. Entonces está mejor decir no antes que decir sí y después no hacerlo. Entonces la palabra no, ¿a qué nos lleva esto? A que nuestro sí sea sí. Si uno se compromete en algo, si uno dice algo, si uno pronuncia una palabra, la tiene que cumplir. Si no, es mejor callarse la boca o decir que no. A eso no dice la palabra, que no hace falta decir, no, pero esta vez te juro que sí. No. No hace falta para un cristiano, para una persona que tiene el Espíritu Santo y que está llena de Dios, andar jurando. Porque somos personas íntegras y leales y toda nuestra boca, toda nuestra palabra tiene que ser verácil. Tiene que tener verdad. Se tiene que cumplir. ¿Bien? ¿De dónde se tomaban? ¿Qué incumplían cuando uno jura? Uno está incumpliendo el mandamiento, el tercer mandamiento creo que es, en Éxodo 27, tenemos un mandamiento. El mandamiento que está en Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y cuando nosotros juramos, estamos tomando en vano el nombre de Dios. Y así juremos por cualquier cosa, de nada sirve, porque todo es de Dios. Entonces, todo lo que juremos estamos poniendo a Dios. Si yo te juro por mis hijos, ¿y qué van a ser tus hijos si son los hijos de Dios? Aún nuestros hijos son de Dios. Algunos juran por sus cónyuges pensando que se lo pueden deshacer, pero también son de Dios sus cónyuges. Porque Cristo también murió por ellos. La ley levítica 19:12, Levítico 19:12, dice 19:12, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de ¿quién? De tu Dios. ¿Y quién firma? Yo, Jehová. El intento que utilizaban para jurar, cuando ellos juraban, tenían dos objetivos. Los objetivos eran los siguientes: frenar la tendencia a mentir. Entonces, si juraban, entonces se iba a frenar la mentira.
Pero no era una forma de frenar la mentira. Frenar la mentira se frena con la integridad del corazón de las personas. Teniendo a Cristo en su vida, teniendo el Espíritu Santo obrando en nosotros, no vamos a pronunciar mentira. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, para que no sean mentirosos, solo vamos a hacer que juren. Pero todo lo que digan sin jurar, vale la mentira. Tienen vía libre, tienen el comodín. Pero jurando, ahí sí tienen que decir verdad. Solamente cuando se jura. Y otra de las cosas que hacían era que limitaban los juramentos solo a los asuntos realmente importantes. Y el juramento se hacía en el nombre de Dios y revelaba dos cosas. ¿Vieron cuando vemos que los políticos o en los juicios orales o en las películas que vemos en los juicios, que dice que, ¿vieron que ponen la mano sobre dónde? Sobre la Biblia. No saben ni lo que dice la Biblia, pero todos ponen sobre la mano sobre la Biblia. Y juran, ¿para qué? Para que, bueno, que van a decir totalmente la verdad. ¿Bien? ¿Por qué ponen la Biblia? Porque la Biblia representa también de cierta manera a Dios, es su palabra. Entonces uno está jurando por algo santo, por algo sagrado. Entonces uno cuando jura, jura mostrando que Dios es lo más santo que hay. Aún creyendo o no creyendo, cuando uno pone la mano en la Biblia, sea un homicida o no, está declarando que Dios es lo más santo y por eso está jurando por Él que está diciendo la verdad. Y otra cosa que el juramento llevó fue que mostraba la triste condición pecaminosa del ser humano, en la cual la palabra ya no vale. Hoy lo podemos ver aún en un contrato. Vieron que hoy todos dicen, no, pero firma. Todo tenés que firmar. ¿Por qué? Porque como la palabra ya no vale, porque ya no hay personas íntegras, entonces necesitas firmar. Porque si resulta que Luis me alquila a mí, Luis siempre es un ejemplo malo. No te mueras nunca, por lo menos hasta que yo deje de predicar. Si Luis me alquila algo a mí, yo le estoy alquilando un local a Luis. Y resulta que todos los meses yo le pago y él no me hace firmar un recibo. O yo no le hago firmar el recibo de que él recibió la plata. ¿Qué puede hacer Luis durante varios años después? Me puede reclamar que yo no le pagué nada. Entonces, para cubrirme de eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir y hacer que me firme sabiendo de que yo tengo el comprobante. ¿Por qué existe eso? Porque ya no hay palabra en la gente. Ya la palabra no vale. Nadie tiene palabra. Por eso todo tiene que ser firmado, filmado, con fotos, siempre con las pruebas. Porque si no, de nada vale. Lo que dice una persona hoy por hoy no tiene valor. ¿Por qué? Porque el pecado es tan grande en el mundo que ya nadie puede confiar en nadie. Pero entre nosotros no es así. Entre nosotros tiene que ser nuestro sí, sí y nuestro no, no. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. Porque es la forma de demostrar cuántos valores tenemos y que esos valores los podemos cumplir. Y que no caen en sacos rotos o que quedan en la nada, sino que realmente se pueden cumplir. ¿Bien? Ustedes me dirán, ¿qué pasa si vamos a juicio? Y nos hacen que tengamos que jurar. ¿Qué hacemos? Decimos que somos cristianos y no podemos jurar y nos guardan por no jurar. Bien. ¿Qué pasó entonces en Mateo 26? Mateo 26. Mateo 26, 63. Lo estaban condenando a Jesús. Y dice el 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas
si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué respondió Jesús? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Pisó el palito? No. Solamente que en situaciones, en ocasiones, que nos tienen que imponer el juramento, como una ocasión, como un juicio, como una ocasión en donde uno tiene que asumir, eso lo tenemos a Alejandro, que él fue intendente. Tiene tres formas, tenés una, claro, para asumir tenés por la Biblia, por los santos evangelios, dice. Sí. Y otra por la honra y el honor. O sea, en esa podemos zafar. Bien. En las unciones se puede evitar, pero hay otras que no se pueden evitar. En las que no se pueden evitar, no hay problema, no se declaren culpable ante un juicio por no jurar. ¿Bien? Sigan la ley. Si la ley nos impone que lo tenemos que hacer, listo, lo hacemos. ¿Bien? Y vamos a ver un caso más que también puso el apóstol Pablo, y hubo varios. Según de Corintios 1:23. Según de Corintios 1:23 dice, mas yo invoco a Dios, dice, por testigo sobre mi alma, ¿ven? Según de Corintios 1:23. Ahí el apóstol Pablo, de cierta manera, es como que está jurando, dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Entonces hay situaciones en donde uno puede tomar a Dios por testigo, pero lo que la Biblia condena son tres cosas. Usar en vano el nombre sagrado de Dios para blasfemar, para mentir, para maldecir, y eso uno lo puede escuchar aún en un montón de lados, ¿no? El Señor también prohíbe jurar en conversaciones ordinarias. ¿A qué se refiere? A que por cualquier cosa estemos jurando. No, pero yo te juro que yo no fui. Te juro que yo pasé en semáforo en verde, porque el rojo justo pasó después de que pasé la mitad del auto. Pero la otra mitad la pasé en verde y la otra mitad la pasé en rojo. Pero son cosas que no vienen al caso, son conversaciones ordinarias en la cual para nada es necesario poner a Dios de por medio, porque es estar utilizando el nombre de Dios en vano. ¿Bien? Y por último, prohíbe jurar por algunas criaturas o cosas, porque todo le pertenece a Dios. A la luz de la enseñanza bíblica, solo es permitido jurar en el nombre de Dios y en ocasiones solemnes y de completa necesidad. No se puede jurar porque sí. Solamente en momentos en donde realmente no nos queda otra y no tenemos nosotros la decisión de poder hacerlo o no hacerlo. Así que bueno, que Dios los bendiga mucho y no sé qué falta. Los anuncios. Esperen. No, tenés que orar por los... Bueno, van a buscar las cosas.